Salud. Salud, es un gusto conocerte, Lorena, muchas gracias. Qué bonita manera de conocernos. Y precisamente para eso estamos haciendo esta entrevista, para poder llegar a todas esas personas que aún no se atreven a contar su historia por X o Y razón. Entonces, que este sea un espacio para que puedan decir, oiga, yo también tengo una historia, porque todos tenemos una historia que contar. ¿Cómo vuelves a ti? Bueno, eso es una pregunta maravillosa porque creo que para volver a nosotros tenemos que escucharnos. Lo que yo te digo, estamos muy acostumbrados a que el ruido externo es el que todo el tiempo nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacer, lo que hablábamos al principio. No cuento mis cosas, ¿por qué? Porque soy vulnerable, porque quizás los demás se van a burlar, no sé, me van a criticar, me van a juzgar. Y cuando estoy en ese momento, en esa situación, es cuando estoy más apartada de mí misma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, primero, algo que yo digo como que parar en medio del ruido y en medio del caos. Lo primero que tenemos que hacer es parar, como que, hey, me voy a tomar un momento para respirar, ¿cierto? Para decir qué es lo que está sucediendo conmigo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos un tiempo para parar, porque en medio del caos y en medio del ruido, pues no vamos a poder escucharnos, ¿verdad? Cuando paramos, después de que paramos, uno se pregunta, bueno, y ahora listo, ya me tomé un momento, ya paré, ¿ahora qué hago? A mí me parece súper importante empezar a escuchar ese diálogo interno que tú tienes. ¿Qué es lo que te estás diciendo todo el tiempo con respecto a esa situación que estás viviendo? Quizás estás pensando que no vas a poder salir de esa situación, o quizás estás pensando que es algo que nunca vas a superar, o quizás por tu mente pasa como que no soy suficiente para hacer eso que quiero lograr. Entonces es importante empezar a escucharnos, esa vocecita interna que tenemos nosotros. Yo digo como la loca de la casa, y en psicología, y bueno, muchos coaches le llamamos así, y es como que de verdad es una vocecita que está ahí, parece una vieja chismosa, como que todo el tiempo te está diciendo, tú quieres hacer algo, y ella, no, tú no vas a poder, tú tal cosa. O sea, te fastidia y te molesta tanto todo el tiempo que terminamos creyendo esos pensamientos, terminamos creyéndole a esa voz. Entonces, para volver a nosotros, es súper importante primero empezar a identificar qué es lo que está pasando por mi mente, qué es lo que estoy pensando yo con respecto a eso pues a esa situación que quizás me está atormentando pues en este momento de mi vida, sea lo que sea. Lorena, ¿y cuándo tú te diste cuenta, cuándo te hiciste consciente de esa voz interna? Bueno, pues mira que yo nunca la había escuchado. Fue muy curioso porque yo me hice consciente cuando una vez un amigo, me dijo como que, Lore, estábamos hablando, yo venía pues de una ruptura amorosa, que eso fue lo que me trajo pues a todo este tema del crecimiento y el desarrollo personal. Y esa persona me dijo, tú eres dependiente emocional, tienes que prestarle atención a eso. Yo jamás en mi vida había escuchado que era la dependencia emocional, pero me retumbó mucho en la cabeza. Quedó sonando. Exacto. Entonces, después de ese día yo empecé como que dependencia emocional, ¿y esta vaina qué es? O sea, ¿cómo así que dependencia emocional? Cuando empecé a adentrarme y a investigar un poco sobre qué se trataba la dependencia emocional, fue cuando empecé a darme cuenta de, oiga, sí, yo como que a veces por mi cabeza hay pensamientos como que, Dios mío, yo no quiero vivir sin él, ¿sí? O yo no voy a poder conseguir una persona, no voy a poder volver a ser feliz. Entonces, cuando yo empecé a observar esos pensamientos y a darme cuenta de esas cosas que yo estaba pensando, fue cuando pude identificar que tenía esa vocecita que todo el tiempo me estaba hablando y me estaba diciendo cosas. Entonces, si tú no eres consciente de esa voz interior que tenemos todos y todas en esta vida, muy difícil
va a hacer cambiar. Bueno, alguien me hizo un comentario, quedó retumbando en la mente y ahí puse atención. ¿Qué hiciste en ese momento? Con esas voces, ¿qué empezaste a hacer? ¿Te diste cuenta y qué empezaste a hacer? Ok, bueno, después de que empecé a darme cuenta, lloré muchísimo y, ¿sabes? Fue muy difícil reconocer, creo que ese es como el siguiente paso, reconocer que tienes esos pensamientos, porque una cosa es ok, y de hecho muchos de nosotros podemos decir, sí, yo pienso esto, o a mí la loca de la casa me dice esto, y pasa desapercibido, pero otra cosa muy diferente es reconocer y aceptar que estás teniendo esos pensamientos. No es fácil, a nadie le gusta darse cuenta de la basura que tiene en su mente, de todo lo que lleva dentro de sí. Entonces, lo que el siguiente paso fue reconocer y aceptar como que, ok, me hago responsable de este pensamiento y darme cuenta que yo estaba alimentando esos pensamientos, esas creencias limitantes que de alguna forma no nos dejan avanzar. Es fundamental para poder empezar a hacer un proceso de transformación, un proceso de sanación. Ok, entonces tú tenías ahí una crisis sentimental que hace que le pongas atención a esa voz interior. ¿Qué sucede después, Lorena? Bueno, después de victimizarme, llorar, hacer pataleta y finalmente decir, ok, sucede que empiezo a buscar información, ¿sí? Y la vida es como tan sabia, tan Dios, el universo, lo que tú creas, tiene formas maravillosas de comunicarse con nosotros. Y yo me encontraba con mensajes hasta en la sopa. A mí me aparecían mensajes sobre tienes que cambiar, tienes que trabajar en ti, el amor propio. De hecho, esa fue la primera vez que yo pensé realmente en el amor propio, ¿sabes? Yo era de las que pensaba o que alguien de pronto me venía a decir cualquier cosa y uno, sí, claro, ante todo primero el amor propio. Más como retórica. Exacto, el amor propio. Pero cuando empecé a encontrarme con toda esta información, con el aviso, con el letrero, llegaba una persona, la propaganda de la televisión, todo como que me hablaba, ¿no? El libro, entonces empezó a llegar a mí muchísima información. Y ahí fue cuando ocurrió mi despertar y yo dije, Dios mío, definitivamente no es el mundo, soy yo. Algo pasa dentro de mí, yo soy la que tengo que trabajar, yo soy la que tengo que responsabilizarme de mis actos y de todo esto que me está sucediendo. Entonces empecé como a dejar ese rol de víctima para convertirme en la fuente que hace que las cosas sean posibles y a poder también salir de esa situación. ¿Cómo pasas de lo que tú llamas ser víctima a ser el responsable de hacer que las cosas pasen? Porque ahí hay un puente. Claro. ¿Cómo sucede, cómo cruzas ese puente para todas esas personas que se encuentran ahí, que ya son conscientes, que escucharon su voz, que se hicieron como, oh, yo estaba pensando esto, yo estaba haciendo eso, pero ¿cómo cruzo? Quiero cruzar, ¿cómo cruzo? Bueno, en mi caso personal hubo un proceso primero de perdón y de sanación. Creo que después de la aceptación, después de aceptar que eres el único o la única responsable de esos pensamientos, de esa situación, no eres el culpable, ¿no? De esa situación, pero sí de qué es lo que haces con esa situación, con respecto a esa situación. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de eso, empecé a entrarme muchísimo en mí y a darme cuenta que había muchas cosas por perdonar. Sabes, que mi corazón estaba dolido por muchas cosas. Pero fue un proceso muy doloroso, porque en ese proceso no solamente empecé a darme cuenta que en el caso de la ruptura, ¿no? que tenía que hacer un proceso de sanación pues de esa ruptura. Hacer el duelo. Exacto, hacer el duelo, sino que empecé a darme cuenta que habían muchas cosas que venían de atrás y que venían de mi infancia
y que tenía que trabajar en ellas. Esa misma información que te digo que encontraba en los libros, en todas partes, esa misma información me llevó a adentrarme en un proceso de sanación y a perdonar muchas cosas. Entonces, ahí empecé a entender y a comprender que todos esos sentimientos y que como yo me estaba sintiendo en ese momento tenían que ver también mucho con mi niñez. Y la verdad era que todo se remontaba a mi niñez. Creo que sanar esa relación desde la niñez y sanar todas esas heridas que tenemos desde la infancia es un proceso difícil, sí, pero es el mejor regalo que podemos darnos, porque es como si tú cortaras de raíz, de verdad, algo que no está funcionando en tu vida. Y cuando tú entiendes eso y entiendes la raíz, entiendes de dónde vienen todos esos pensamientos, todas esas cosas que afectan tu vida actualmente, es cuando verdaderamente empiezas a transformarte. Entonces, creo que el siguiente paso y ese puente se da como en medio de esa transformación, en medio de esa sanación, adentrándote al dolor y sintiendo todas esas emociones y todo eso que está pasando dentro de ti. Okay, o sea, eso es un viaje interior. Claro, es un viaje interior. Entonces, el primer paso es como despertarse, Ajá. escuchar, ver todas las señales que tenía alrededor, luego aceptar en dónde se encuentra uno y empezar a perdonarse. Empezar a perdonar. Después de que me perdono, ¿qué sigue? Tuve que enfrentarme no solamente pues al tema de mi ex y de la ruptura, sino a perdonar a papá, a perdonar a mamá. Yo nunca viví con ninguno de mis padres, entonces eso fue doloroso. Yo pensé que eso no iba a afectarme, o sea, yo lo veía como algo normal, pero realmente sí me estaba afectando. Empecé también a sanar abusos sexuales, o sea, fueron muchas cosas dolorosas, temas de drogas. Y encontraste. Exacto, entonces ese proceso de sanación, después de que como que empecé a resignificar eso de alguna forma, llegué a un punto en el que dije, ok, bueno, como que empecé a sentirme en paz, muy, muy en paz, pero un momento en mi vida en que dije, ¿y ahora quién soy? Yo no tenía ni idea de quién era, ¿sabes? Y es muy, ¿cómo te digo yo? No sé cómo explicártelo, pero es como que uno en su mente cree realmente saber quién es uno. Pero después de eso, yo dije como que, bueno, ¿y ahora? O sea, sí me siento en paz, me siento tranquila, ya perdoné a mi papá, a mi mamá, a mi esa, bueno, a todas las personas que me han lastimado de alguna forma, y ahora, ¿para dónde voy? Entonces, el siguiente paso es como que empezar a darte cuenta en qué punto estás también, ¿no? Es como otra parada, por decirlo así, que ahí vas a parar de nuevo, ¿ok? A volver a mirar. Exacto. Hiciste todo tu proceso de sanación y vuelves hacia adentro otra vez y ahora pregúntate, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién era yo sin esa persona? O sea, eso fue muy, muy enfrentador para mí realmente porque yo no sabía quién era yo. Yo lo único que sabía era que yo era la mamá de 2 niños y que tenía que, pues, de alguna forma buscar el sustento económico y mirar cómo lo sacaba adelante. Pero más allá no había nada. Entonces, preguntarte quién eres, uno, y también saber a dónde vas, ¿no? Es como si estás acá en un punto A y te diriges ¿Qué a un dirección punto B. tomo acá? Exacto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, después de ese quién soy yo, empecé a darme cuenta también que no sabía para dónde iba, que no tenía un rumbo, que había olvidado mis sueños, que me había olvidado totalmente de mí por haber entregado la responsabilidad quizás a los demás. Entonces ahí fue cuando por primera vez empecé como a pensar realmente, bueno, ¿quién es Lorena? Y fue muy curioso porque lo primero que uno dice, o lo primero que tú dices cuando te preguntan quién eres, tú dices tu nombre,
tu profesión. No, yo soy Lorena, trabajo en tal parte, hago tal cosa, soy mamá de los niños, etcétera. Puras etcétera. cosas de afuera. Exacto, puras cosas de afuera. Pero empezar a conocerme, ¿Quién soy yo por exacto, dentro? quién soy yo, fue realmente pues como el desafío, ¿no? Y como que eso me llevó a un proceso profundo de autodescubrimiento, porque yo no tenía ni idea. Entonces cuando empecé a darme cuenta, ok, Lorena es una mujer emprendedora, Lorena es una mujer alegre, Lorena es tal cosa, fue cuando mi percepción también sobre mí empezó a cambiar. Y eso realmente es maravilloso, Maribel. ¿Y cómo te encontraste con esa versión? O sea, si tú dijeras, bueno, alguien me dice, no sé para dónde voy, ¿qué le dirías tú? ¿Por dónde arrancas? Primero tienes que partir desde ese punto, desde donde estás. ¿Quién soy? Para mí es fundamental identificar en qué punto estás, porque es que a veces ni siquiera sabemos en dónde estamos parados. Pensamos que sabemos, pero realmente no lo sabemos. Por eso, en todos estos procesos de transformación personal, de introspección, es importante la parada. No vamos a poder escucharnos si estamos afuera, en el y ruido. si estamos en el ruido, exacto, y si estamos en el caos. Entonces, si hay una persona que no sabe para dónde va, lo primero, antes de identificar hacia dónde va a ir, tiene que saber en qué parte está. Es como cuando tú vas a un viaje, ¿cierto? Cuando tú vas al aeropuerto, cuando tú vas a viajar. ¿De qué punto partes? Exacto, tienes un punto de partida. Entonces, ¿en qué lugar estás? Y después de las batallas, de los fracasos sentimentales o laborales o bueno, profesionales, lo que sea, es bueno, ¿quién quedó aquí? Y ahora, ¿para dónde vamos? Exacto, ¿para dónde voy? Entonces, lo primero que le diría es precisamente eso, ¿en qué parte estás? Y ahí es cuando empieza ese proceso de autoconocimiento. Porque ¿Y tú de qué te diste cuenta ahí? Bueno, yo me di cuenta de que había entregado lo que te estaba diciendo hace un rato, de que toda mi vida había entregado la responsabilidad de que me hicieran feliz los demás. Había abandonado mis sueños. Me creía una víctima. Siempre para mí los responsables eran los demás, menos yo. Y cuando empecé a darme cuenta de esto, fue también cuando dije, fue doloroso, obviamente, pero también es ahí en ese punto donde te das cuenta que tú tienes el timón, o sea, que tú tienes la posibilidad de transformar y cambiar eso, que tienes el poder de tomar una decisión. Y a veces esa decisión es la que te va a llevar a esos grandes cambios, a eso que tú quieres lograr. Entonces, ¿cuál fue tu decisión? Mi decisión fue amarme, ¿sabes? Yo me di cuenta de que no me amaba realmente también. Entonces yo dije, ok, yo quiero aprender a amarme. Y en ese proceso de aprender a amarme, pues empezó todo un viaje también, porque fue empezar a darme valor, fue empezar a transformar mi mente, a cambiar ese lenguaje interno que te digo, sí, esa vocecita que nos habla todo el tiempo. Educarla, exacto, digo yo. Entonces educar esa vocecita interna y decirle como que, hey, aquí la que tiene el mando soy yo, no eres tú. Entonces empezar a entregarme todo ese amor, empezar nuevamente a creer en mí, a pensar por primera vez en mi vida, como que, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿a qué rayos vine yo a este mundo? ¿Sabes? Porque a veces andamos por la vida en piloto automático haciendo todo lo que el mundo nos dice, conformándonos. Una lista de chequeo. Exacto, conformándonos con cualquier cosa, con el trabajo que me tocó y siempre culpabilizando a lo externo, cuando realmente somos nosotros quienes tenemos el poder de cambiar eso. Pero para eso hay que primero crear conciencia de qué es lo que está pasando acá y de lo que tenemos aquí también. Ok. Entonces, mi decisión fue amarme, aprender a valorarme y a ponerme en primer lugar. Como que por primera vez dije, oiga, sí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y de esa forma puedo también aportar más a los demás. Claro, pero tenías 2 hijos ahí en casa. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, no eras solo tú en el camino, era
ponerme a mí en mis prioridades, pero con la responsabilidad de que habían dos seres humanos. ¿Y cómo asumiste esa responsabilidad? Eso fue una época muy difícil, ¿sabes? Porque, ¿cómo te explico? Cuando yo viví mi proceso de sanación, cometí el error de alguna forma, o antes de crear esa conciencia, cometí el error pues yo como estaba en modo víctima 100%, ¿no? Entonces cometí el error de juzgar mucho al papá de mis hijos, de pelear con él, de alguna forma decirle a los niños, o sea, mire lo que me está haciendo su papá. Entonces yo como que de alguna forma los envenené mucho. Uh-huh. Y después de que hice todo ese proceso y como que empecé a sentir esa paz que te cuento y demás, fue que fui consciente de eso que había hecho. Como que yo dije, yo no debí haber hecho esto con mis hijos. Y ahí empecé a tomar conciencia de que de alguna forma también los había lastimado a ellos, que no les había permitido a ellos como que digerir también pues la situación, sino que ese factor en el cual yo de pronto me quejé, me victimicé y les dije, hice y deshice, influyó muchísimo en algún momento. Entonces, un día simplemente hablando con ellos, les pedí perdón y les dije, pues de alguna forma que yo no había querido lastimarlos, ya pues en mi conciencia yo les dije no los había querido lastimar. Les pedí perdón por hablar pues de su papá y de hecho empecé como a crearles esa conciencia de hey, tu papá no tiene la culpa, así como que ya quería cambiar la devolver todo el cassette y reescribirlo. Claro, reescribirlo, lo que dices tú. Entonces como que, hey, o sea, no fue tu papá, tenemos que perdonar, somos paz y amor. Y afortunadamente mis hijos lograron entenderlo. Que estabas herida. Exacto. Eres un ser humano más. Ellos lograron comprenderlo. Yo al principio estaba muy atemorizada porque pensé que ellos me iban a juzgar de alguna forma, pero creo que el que ellos lo hayan tomado de esa manera también fue parte como de ese proceso de liberación que yo hice, ¿sabes? Como de decir, ok, soltemos todas estas cargas, y eso de alguna forma me parece que influyó para que ellos también empezaran como a comprender. Entonces ahí nos volvimos un equipo. Ya éramos los chicos, ya no hubo peleas, ya no hubo en algún momento más enfrentamientos con el papá de ellos. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, tenemos una muy buena relación. El próximo domingo vamos a ir a llevar cometas con la novia de él, con mi pareja. Bueno, sean felices los cuatro, como dicen por ahí, todos en familia. Y es algo muy bonito porque yo jamás pensé que yo iba a superar eso, ¿sí? O sea, yo siempre dije como que... ¿Hace cuánto pasó eso, Lorena? Eso fue ya hace tiempo, eso fue en el 2018. Ok. Ya fue hace un tiempo. Unos 7 años. Sí, fue un proceso de 2 años. O sea, todo esto que te estoy contando, la transformación, la sanación, fue un proceso de 2 años, que parecieron... eternos. 1000. Sí, parecieron 1000. Pero creo que fue el momento que necesitaba para poder salir de esa transformación. Y por lo general, cuando estamos pasando por una situación, no queremos que las personas nos digan este tipo de cosas. Y es como que, tranquilo, todo va a estar bien, ¿sí? Como que, tranquilo. Mantenga la calma. Exacto, mantén la calma. ¿Por qué? Porque sanar o cambiar, simplemente tan solo transformar un pensamiento que tú llevas cargando un montón de años, no sucede de la noche a la mañana. Y ahí, posiblemente, en esa transformación, en ese cambio, es cuando te vas a enfrentar a ti. Entonces, tienes que tener la calma, tienes que estar tranquilo y, ante todo, reconocer que estás en un proceso, ¿no? Que estás en un proceso y que esa tormenta, que ese caos, que eso que estás viviendo no es eterno. Es como la canción, nada dura para siempre. Claro. Creemos que las cosas duran para siempre, pero nada dura para siempre. Entonces,
Creo que uno de los factores importantes cuando estás en medio de ese océano que no sabes para dónde coger, uno es primero buscar ayuda. Busca ayuda, porque a veces nos quedamos callados. Bueno, en mi caso, yo busqué a una amiga psicóloga, le dije, oye, mira, estoy mal, no tenía con qué pagarle. Ella me regaló un material, que ese material fue, o sea, eso me explotó la cabeza y además fue muy enfrentador. Pero en ese momento fue cuando pude crear como esa conciencia de, sí, necesito ayuda, quiero ayuda. Entonces, hasta que tú no seas consciente de eso, creo yo que va a ser muy difícil salir de esa situación, porque es imposible cambiar algo de lo que tú no te das cuenta. Uh-huh. Entonces, uno de los primeros factores sería pide ayuda, y segundo, una vez pidas la ayuda, pues también tienes que prepararte, porque tu vida no va a cambiar solamente porque tengas una sesión con una psicóloga, con un psicólogo, o simplemente porque alguien te apoye en ese proceso. Todos tenemos nuestros tiempos y un proceso de transformación o de sanación es totalmente diferente para tu amiga, para tu hermana, para la persona que sea, Para cada porque persona. todos tenemos nuestros tiempos. Aquí ya vamos como en una tercera etapa, ¿verdad? Porque tú decías, primera etapa es como pare en seco, ponga freno de mano, 100% paramos, y después de eso miramos qué es lo que hay que sanar. Y entramos como en todo ese proceso de sanación, de limpieza interior, de escuchar su mente y listo. Segunda etapa, ya nos movemos, es a un tema de, ok, ¿en dónde estoy? De análisis, ya es como de análisis, de planeación de dónde estoy, hacia dónde voy, quién soy, decías tú, quién soy, con qué cargo y con qué arranco este viaje. Y ahora ya estás hablando como de una tercera etapa en la que me pongo en acción. Me pongo en acción hacia lo que quiero y los resultados que busco. ¿Es así? Claro, es así. Una vez identificas en qué lugar estás y hacia dónde vas, efectivamente hay que poner acción, porque las cosas no llegan solas. ¿Y qué acción hiciste tú? Bueno, una de las primeras cosas que yo hice fue empezar a cambiar mi lenguaje interno, como te decía antes. Yo no me había dado cuenta de lo horrible que yo me hablaba. De hecho, a veces pensaba, y muchos pensamos, que cuando nos decimos cierto tipo de cosas, como por ejemplo, ay, yo tan bruta, yo decía, a mí nada me sale bien, como que estas cosas son nocivas, ¿no? Pasan por normales, pero realmente no son tan normales. Eso tiene mucho que ver con todas esas cargas y con todo eso que tú tienes adentro. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice fue, presta atención a las cosas que te estás diciendo y empieza a cambiarlas. ¿Cómo? Bueno, yo empecé a escribir los pensamientos, entonces a empezar a cambiar ese lenguaje interno, esa creencia que me limita por una creencia que realmente me potencie, que realmente me empodere. Otra de las cosas que hice fue decir, ¿cuáles son las cosas que yo siempre he querido hacer, pero a las cuales les he puesto excusa? Y ahí empecé a darme cuenta como que yo siempre dije, ay no, yo quiero ir a hacer ejercicio, yo quiero hacer, no sé, quiero hacer un curso. Y empezar a poner acción con respecto a eso. Ok, ¿quieres hacer ejercicio? Entonces, ¿qué vas a hacer? Levántate 10 minutos más temprano, haz tu rutina de ejercicios. O ya después fui al gimnasio y dije, no, yo mejor voy a ir al gimnasio. Entonces me inscribí al gimnasio y empezar a poner acción a todas esas cosas que tú quieres hacer, pues efectivamente eso hace que tu vida empiece a transformarse, porque son cosas que de cierta forma tú siempre has querido, pero que por estar depositando tu tiempo, tu energía en los demás, en tus hijos, en tu pareja, en tu familia, en tu trabajo, pues te abandonas. Me pongo de última en la fila. Exacto, te abandonas, me pongo de últimas. Entonces, eso fue una de las principales acciones, cambiar el lenguaje interno. Y eso es muy empoderador, Maribel. Eso es muy empoderador.
Otra de las acciones fue como que empezar en ese proceso a hacer un plan de acción y decir cuáles son mis metas. O sea, sí, yo quiero ir de este punto A a este punto B, pero ¿cómo lo voy a lograr? Y ahí fue cuando por primera vez en mi vida también empecé a darme cuenta que yo no tenía metas. O sea, yo escuchaba a la gente hablar de que uno tenía que plantearse metas, pero yo No las tenías aterrizadas. no tenía claras mis metas, no sabía qué era lo que yo quería realmente. Y empezar a conectar con esas metas, con esos sueños, con eso que tú quieres lograr, también de alguna forma te hace mover. Entonces es indispensable tener esa claridad y empezar a trabajar, empezar a poner acción en cosas muy chiquitas. Es que no es necesario tampoco hacer cambios súper grandes pues para que tú empieces a transformar. Algo que ahora recuerdo que también me ayudó muchísimo en ese proceso fue la gratitud. Imagínate, Maribel, que yo me di cuenta que yo era la persona más desagradecida del mundo y yo pensaba que era lo contrario. ¿Por qué? Porque en mi casa siempre me decían como que hay que darles las gracias a Dios por todo lo que tienes y ya. Eso era todo lo que me decían. Y pues sí, de vez en cuando por las mañanas, yo muy juiciosa, Dios mío, gracias por todo lo que tengo. Pero resulta que si había que trabajar, que si había que madrugar, que si llovía, entonces yo me quejaba todo el tiempo del clima, del trabajo, de la ruta, del vecino, de mis hijos, de absolutamente todo. Y cuando empecé a hacer ese proceso de toma de conciencia, fue cuando dije, no estoy siendo agradecida realmente. Entonces, una de las herramientas que a mí me ayudó muchísimo fue la gratitud. Fue la gratitud. Empezar a todas las mañanas a escribir, porque tengo un diario de gratitud, a escribir 10 cosas por las cuales estaba agradecida. Fue todo un desafío los primeros días, ¿no? Ya después, ya ahorita es automático. Sí, o sea, y eso me salen letreros por todos lados. Pero es un proceso de entrenamiento, ¿sabes? Y eso me ayudó a darme cuenta de que realmente era muy bendecida, de que realmente habían muchas cosas lindas en mi vida y de que todas esas cosas por las cuales yo me quejaba era una pequeña parte, era un 1%. Comparado con todo Exacto, lo que tenías. comparado con todo. Entonces, el poner acción se trata más bien de empezar a dar pequeños cambios, empezar a cambiar tu rutina, empezar a hacer cosas diferentes, salir de tu zona de confort. La famosa zona de confort que se nos dificulta tanto soltar y que muchos pues preferimos estar ahí. ¿Por qué? Porque nos da miedo el cambio. Esa famosa zona de confort tiene algo que me parece maravilloso y es que una vez tú te atreves a salir de ahí, te vas a encontrar con un mar de posibilidades y de cosas que tú nunca antes habías visto. Entonces la acción nos lleva precisamente a encontrar más posibilidades, a abrir puertas, a conocer gente, a ver las cosas de una forma diferente, pero solamente si tú tomas la decisión de salir de ahí. ¿Y cómo tomaste la decisión? ¿Cuál era tu zona de confort? Bueno, mi zona de confort era el victimismo, como yo te digo. Okay, mi zona de confort todo el tiempo era el victimizar, como que no puedo hacer esto porque tal cosa, porque no tengo, porque no me alcanza, porque no se me dan las cosas, porque tengo mala suerte, son los demás los que tienen buena suerte, yo no. Entonces esos pensamientos limitantes hacen que tú te quedes como estancado, como que no me puedo mover. Y tomar conciencia de esos pensamientos es lo que como que te despierta, te abre el chip y tú dices, es momento de cambiar eso. Pero eso es una decisión que viene de adentro, eso es como algo como que tú dices, mamá, de verdad estoy cansada, quiero salir de esa situación. Hasta que eso no se da, exacto, es como que hasta ya la última gota que derramó el vaso y que tú ya estás cansadísima, cansado de esa situación y dices, ya no quiero esto más para mí. En ese momento, cuando tú dices, ya no quiero más esto, es cuando tienes el poder de tomar la decisión de, voy a cambiar esto, voy a transformarlo. Pero si esa decisión no la tomas de una forma consciente, entonces eso se convierte, exacto, en un piloto automático y sigo dando vueltas y sigo dando vueltas. Entonces, tomar esa decisión es decir,
basta, ya no quiero más, ahora soy yo quien quiere hacer esto, voy a transformar eso. Y en tu caso, ¿eso cómo se vio? En mi caso, Ya materialmente. bueno, materialmente yo me enfoqué muchísimo en encontrar mi propósito de vida. Hubo un momento de mi vida en que yo dije, ya necesito de alguna forma, Dios, por favor, dime a qué me trajiste a este mundo, para qué vine. Y cuando empecé a darme cuenta o cuando descubrí ese propósito, fue que yo dije, definitivamente quiero hacer esto por el resto de mi vida, voy a acompañar a las personas. Ahí es cuando entra todo el tema de la historia y de resignificar tu historia, porque pude darme cuenta que mi historia en ese momento, o sea, cuando estaba en esa situación, que mi historia era muy valiosa y que yo no quería que otras mujeres pasaran por esas mismas situaciones que yo había pasado. Empecé a darme cuenta que a través de mi historia yo podía ayudar, inspirar, a transformar también a otras personas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que tuve que enfrentarme como que, ok, ¿sabes cuál es tu propósito? Entonces ahora, ¿qué vas a hacer con ese propósito? ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y ahí empezó todo un desafío porque pues llegó el tema de los buses. Entonces, Para todas aquellas personas que no saben cuál es el tema de los buses, ¿qué es el tema de los buses? bueno, el tema de los buses. Resulta que en un momento de mi vida, cuando yo estuve pues en ese tema de la separación, el papá de mis hijos no me aportaba económicamente en un momento también por su disgusto, entonces yo no le doy, ahí empezamos como en esa discusión. Y llegué a un momento de mi vida en el que no tenía realmente como comprar una bolsa de leche. Tenía una señora, yo trabajaba como directora comercial para una empresa de e-learning. En ese tiempo pues el e-learning era algo no muy visibilizado porque eso fue antes de pandemia. Entonces, en ese momento como que con todas las fuerzas de mi corazón le pedí a Dios que me ayudara, que por favor me dijera, que me mostrara una oportunidad, lo que fuera. Y pues escuché una voz, no esa misma vocecita que te digo, no sé, fue algo muy, muy extraño, que me dijo como que Lorena, a mí me gusta mucho cantar, no es que tenga súper voz, porque no tengo técnica, pero tampoco se oye tan mal, ¿no? Entonces a mí me gusta cantar mucho y como que escuché una vocecita que me dijo, Lorena, vas a subirte a los buses y vas a cantar. En ese momento yo pensé que me estaba enloqueciendo. ¿Todavía estabas trabajando como comercial? Había ya perdido mi trabajo precisamente por una depresión, por esa depresión de que se había ido, por toda la situación que estábamos viviendo, entonces perdí mi trabajo. Era un trabajo, de hecho hacía teletrabajo, ya llevaba 8 años trabajando en mi casa desde antes de pandemia, entonces fue un golpe muy duro para mí. Porque, que se unió con... Exacto, que además se unió con el tema de la ruptura y eso me llevó a una depresión que inclusive pues quise terminar con mi vida, tuve 2 intentos de suicidio, gracias a Dios eso no sucedió porque no estaría contándote esta historia hoy, pero en ese momento cuando recibí ese mensaje pensé que me estaba enloqueciendo, duré casi 15 días como que, ¿en serio, Lorena? ¿A los buses? Porque es que ya no tenía más opciones. Nadie me quería prestar plata, además no tenía con qué prestar, tenía que pagar arriendo, tenía que alimentar a los chicos. Había buscado muchas oportunidades de trabajo, pero en las entrevistas te dicen, después te llamamos y después te llamamos, ya pasaba mucho tiempo. Entonces, la deuda de la tienda fue creciendo tanto que un día la señora ya me dijo, no te puedo fiar, entonces sí o sí tenía que mover. Y cuando recibí esa respuesta, pues después de 15 días dije, ok, me voy a los buses, voy, que sea lo que Dios quiera. Recuerdo mucho que escribí la canción, como que yo dije, bueno, escribo la canción para que no se me olvide. Fue una canción cristiana, además fue una canción cristiana, y me subí a los buses y nada, pues ahí le hicimos. El caso fue que en el primer bus, casi muriendo, de verdad, literal muriendo,
me bajé y ahí me bajé con algo de dinero. Entonces como que, wow, aquí está la plata. ¿Qué pensaste en el momento en que te subes al bus y antes de hablar? Bueno, antes de hablar, casi me muero, literal, casi me muero. Recuerdo haber subido al bus y haberle explicado a la gente que era la primera vez en mi vida que yo iba a hacer eso, que estaba pasando por una situación muy difícil, que traía la canción escrita por si de pronto se me olvidaba, que la iba a cantar, que me perdonaran la voz. Bueno, eso fue todo un desafío, pero pues la gente me apoyó mucho en ese bus. Entonces, después de que me bajé y conté, porque recuerdo que conté súper emocionada, mi mano iba llena de monedas, tenía algunos billeticos y conté como entre 7 y 8 mil pesos, no recuerdo bien. Pues cuando yo vi 8 mil pesos en mi mano, después de que no tenía ni 5, en 5 o 10 minutos, pues yo dije, ¡oh! ¡Eureka! Aquí fue el desvare. Segundo bus, tercer bus, cuarto bus, ya me iba más relajadita y de repente fue 2 meses, 3 meses, 5 meses, 7 meses, 1 año, año y medio, casi 2 años. Casi 2 años. Casi 2 años en el tema de los buses. Pero en ese proceso de trabajar en los buses, un día empecé a hablarle a las personas de todo lo que yo había venido sanando, de todo eso que hemos venido hablando, de la transformación, de la gratitud, del perdón, de las heridas, etcétera, etcétera. Y me encontré como que conectaba mucho con la gente, ¿sabes? Eso me gustaba muchísimo. Entonces ahí también volví y dije, ¡eureka! Ahí también dije, wow, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. No subirme a los buses, obviamente, pero hablar con la gente. Sí, hablar con la gente, contar mi historia. Y ahí fue cuando descubrí mi propósito. Ahí fue cuando yo dije, estoy hecha para esto. Entonces ahí viene otra historia también en donde empecé a educarme, en donde empecé a estudiar, donde empecé a entrarme pues en este mundo del crecimiento personal. Efectivamente acá, en este proceso, pude darme cuenta de que todo esto que yo había vivido tenía nombre, ¿no? En principio, como te digo, no tenía con qué pagar una terapia, entonces mi amiga me envió una información de unos videos y después de que yo vi esos videos empecé pues, a encontrar más información, más libros, y cuando empecé a estudiar fue que empecé como que a atar cabos. O sea que esto que me pasó tiene nombre. Esto era una creencia limitante. Esto era tal cosa. Entonces fue muy chévere ese proceso y ahí empecé con el tema de hablar en público. Terminé de cierta forma ayudando también a las personas en su proceso de hablar en público, a soltar el miedo escénico, porque cuando yo hablé la primera vez en ese bus, también descubrí algo, Maribel, que tenía pánico a hablar en público. Eso para mí fue terrible. Muchas personas tienen pánico a hablar en público. Exacto. Entonces ahí yo empecé a darme cuenta de eso y pues empecé a buscar formaciones que me llevaron a mejorar, a dominar ese miedo escénico. Entonces, en ese proceso encontré una academia que me empleó. Allí me dijeron como que, Lorena, no sigas en los buses, deja los buses, deja las empanadas, porque pues yo también hacía empanaditas, entonces yo llegaba de hacer los buses, hacía empanadas y luego me iba de bar en bar por Soacha y entonces con eso era que me mantenía y me gustaba, ¿sabes? Porque lo hacía con mucha pasión. La venta de las empanadas también era genial. Yo llegaba y esas empanadas iban súper rápido, la gente me ayudaba mucho. Entonces dejé los buses, dejé las empanadas y empecé a trabajar con ellos. Con ellos duré 2 añitos trabajando y de un momento a otro me dijeron, Lorena, ya no te podemos pagar más. Entonces, adivina, ahí casi me da otro yello porque yo dije, ¿y ahora qué? ¿Otra vez los buses? ¿Ahora qué hago? Si mi vida se había transformado tanto, si estaba rodeándome de otro tipo de personas, estaba haciendo cosas tan diferentes, ¿ahora qué voy a hacer? ¿En dónde estoy? Ahí volvemos al... Parar. Exacto, para y ¿en dónde estás? Ahí pude darme cuenta, bueno,
ya tienes una certificación, ya tienes experiencia, ya has hecho muchas cosas, entonces ya sabes qué es lo que quieres hacer. Entonces empecé a crear mi marca personal y empecé a trabajar en todo este tema de la marca. Llevo 3 años emprendiendo con mi marca personal, pero en ese proceso, Maribel, me enfoqué muchísimo en las redes sociales, ¿no? En hacer el mejor post, en poner la mejor letra. Me di cuenta que la forma de comunicar también tenía que cambiarla, que comunicar en las redes sociales también es todo un rollo. Entonces empecé a aprender mucho de eso, pero también empecé a olvidarme de eso que quería al principio, ¿no? De esa conexión que había. De la esencia. Exacto, de esa conexión que había cuando yo me paré al bus y hablé con las personas y como que dije, yo quiero hacer esto. Entonces, yo desde que empecé todo este viaje dije, quiero convertirme en una gran conferencista. Y vengo trabajando en ello, pero el tema de las redes siento que me estancó. O sea, hasta ahora soy consciente de que me estancó un poco. ¿Por qué? Por dedicarla a todo esto que te digo. Te desvió un poco Exacto, del camino. Exacto, como que me desvió un poco del camino. Y hace pocos días tomé la decisión de regresar nuevamente a los buses. Pero esa decisión no solamente fue decir como que, oh, voy a regresar a los buses, sino que esa misma vocecita que me habló hace años y que me dijo, ve a los buses y cantas, esa misma vocecita hoy me dice, Lorena, tienes que ir a los buses, vas a ir a los buses. Entonces tomé la decisión de regresar nuevamente a los buses, al transporte público, especialmente el Transmilenio, ¿no? Que no lo trabajé porque cuando estuve trabajando en ese entonces lo hice entre rutas de Soacha y la autopista sur. Ok, entonces fue como más... El urbano. Exacto, fue el urbano. No me subí al Transmilenio en esa época, pero ahora pues pienso hacerlo en el Transmilenio, pero no como esa vez. Obviamente tengo nervios, obviamente tengo miedo, pero esta vez siento que voy preparada y voy con una intención totalmente diferente, porque la idea es crear un movimiento que se llama Voces en Movimiento y que lo que busca es empoderar a las personas también a través de microcharlas, microdosis de amor propio, en donde empecemos a crear esa conciencia, porque a veces tú puedes ir en el transporte público o estar en cualquier sitio, en un parque, yo que sé, en algún lugar, y aparentar estar muy bien. Y lo que hablábamos al principio, no pedir esa ayuda o no saber cómo hacerlo, no saber a quién contarlo. Quizás mi voz en ese Transmilenio te toque, quizás mi voz te ayude a decir como que, oye, sí, nunca había escuchado esto. Por lo menos en mi caso, yo jamás había escuchado hablar de crecimiento personal, yo jamás había escuchado hablar de amor propio en mi casa, yo jamás había escuchado hablar de metas en mi casa. ¿Sí? Dependencia emocional. Exacto, dependencia emocional, jamás. Y quizás esas historias que yo cuente en los buses son un agente de transformación para ti, para que tú puedas también decir, hey, es momento de hacer un pare y de empezar a replantear mi vida. Entonces lo que busca ese movimiento y el regreso, el tema de los buses, como decíamos ahorita, es precisamente eso, es empoderarnos y es empezar a abrir espacios para que nos demos cuenta que nuestra voz es valiosa, que podemos transformarnos, que hay otras maneras de ver la vida, que sí se puede. Y no solamente eso, invitar también a otras personas que quieran hacer parte de ese movimiento y que también a través de su historia logren impactar también en la vida de las demás personas. Creo que Voces en Movimiento no es solamente mi proyecto, Voces en Movimiento es un proyecto social, es un proyecto que busca mover muchísimas fibras y que quiere de verdad ser un agente de transformación y apoyar de alguna forma a la salud mental y a la salud emocional de las personas. Entonces, ese es el tema de los buses. Lorena, y ahora Voces en Movimiento, ¿qué podemos esperar de ellas? Bueno, yo creo que lo que más podemos esperar es que esas cosas que nos callamos empiecen a ser visibilizadas de alguna forma. ¿Por qué es importante visibilizarlas? Es importante visibilizar porque cuando tú cuentas tu historia, vamos a poder llegar a más personas. Lo que hemos hablado desde el principio, Maribel. A veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por esa situación. Que mi historia es muy difícil,
que esa situación es muy difícil, pero de hecho a veces ni siquiera es tan difícil. Mira, yo he escuchado unas historias que si mi historia es increíble, he escuchado unas historias que digo, de verdad esto no es nada. O sea, a mí no me ha pasado nada. Para mí es súper grande y yo digo, Dios mío, esto a nadie le ha pasado esto no. Pero ¿sabes qué? Las emociones, sea la historia que sea, siempre van a ser las mismas. Tu dolor no va a ser distinto a mi dolor. La situación sí, la situación que te llevó al dolor sí, pero el dolor es igual. A ti también te duele y a mí también me duele. Y no quiere decir que a ti te duela un 15% y a mí un 30%, no, a ti te duele. Y ya. Entonces, las emociones siempre van a ser las mismas. Y por eso a través de las historias podemos mover esas fibras. ¿Ves? Entonces es importante empezar a visibilizar esas historias porque así podemos empezar a crear también conciencia. Y cuando creamos conciencia, y sobre todo cuando se hace en colectivo, podemos expandirnos y de alguna forma poder entregarle a la sociedad, a esas personas que vienen detrás de nosotros, a esas nuevas generaciones también, un mundo un poco más consciente. No quiere decir que vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos empezar esos agentes de cambio y ayudar a otras personas a que, hey, no estás solo. Salvar vidas. Exacto, no estás solo, habemos muchos y sí se puede salir de esa situación. Lorena, ¿qué te gustaría que la gente supiera de ti para terminar este espacio? Bueno, que soy una mujer soñadora, que soy una mujer muy emprendedora y sobre todo que soy una mujer muy comprometida con la humanidad, ¿sabes? Y cuando te digo humanidad, me refiero más a una mujer que tiene muchísimo amor por entregarle a las personas, que tiene muchísimo por aportar. Yo no creía que eso fuera así, pero en este punto de mi vida me doy cuenta que tengo muchas cosas por aportarle al mundo, a la sociedad, y que nada, pues que apoyen Voces en Movimiento, que si me ven en un bus, así como dicen en Soacha, ¿no? Me boten la liguita, y apoyen este proyecto tan maravilloso que no solamente busca visibilizar esas voces, sino que también busca a través de, dentro de ese mismo movimiento, hacer un proyecto social para que podamos empezar a ayudar a transformar otras mujeres, así sea físicamente, no sé, con una transformación física, un cambio de look, que lo que te digo, para que no les cambie el mundo, pero sí puede ser esa semillita de transformación para que esas mujeres, esas personas se den cuenta que realmente son valiosas, que su belleza no solamente es externa, sino que también es interna y que hay que empezar a amarnos de una forma diferente, que hay que empezar a aprender a amarnos, pero no desde el amor superficial, no desde lo que nos dice la sociedad, desde lo que tenemos que hacer, desde lo que tenemos que tener, sino desde adentro, siendo primero y después expandiéndonos. Entonces, quiero que se lleven eso de mí y que ojalá pues este movimiento crezca un montón, que llegue a muchas personas y que podamos transformar, que de aquí a mañana yo pueda yo me convierta en esa conferencista que quiero llegar a ser y que pueda influenciar en la vida de muchas personas. Quiero un mundo más amoroso. Así va a ser. Y esa persona que te está escuchando y que está en esa posición que tal vez alguna vez tú estuviste de no sé quién soy, no sé para dónde voy, ¿qué mensaje le dejarías? No estás solo, no estás sola. Hay muchas personas que están pasando por situaciones iguales o más difíciles de las que tú estás pasando. Que busque ayuda, que no se quede nadando en ese mar de pensamientos y que esto simplemente es momentáneo, que es una situación que la vida te está poniendo para que tomes el mando, tomes el timón y empieces a apoderarte realmente de tu vida, de eso que tú quieres crear y de eso que quieres transformar. Que sí es posible cambiar tu vida, pero no cambiarla superficialmente, ¿no? Porque todos queremos un cambio de vida, pero cuando decimos queremos un cambio de vida nos imaginamos allá pues en la playa y haciendo súper chévere y derrochando el dinero. No se trata de eso. Este cambio es
interior. Y cuando tú cambias interiormente, todo lo que está afuera se transforma. Llegan posibilidades, llega gente que te va a apoyar, con o sin plata. Mira, yo llegaba a este lado sin dinero propio, por decirlo así, para poder formarme, para poder hacer muchas cosas, para iniciar. Pero ha llegado la persona que me ha dicho, Lorena, te apoyo en tu formación. Han llegado personas extraordinarias a mi vida que me han invitado a cosas maravillosas, me han llevado a sitios que yo jamás pensé ir, he conocido gente que jamás pensé conocer. Entonces, no se trata solamente de dinero, no se trata de cambiar nuestra vida de una forma superficial, sino cambiarla desde lo que somos. Y desde ese lugar es que podemos empezar a ver nuevas posibilidades, y desde ese lugar es que se abren las puertas, y desde ese lugar es que hoy estamos tú y yo hablando. Entonces, creo que cuando tomas la decisión, cuando estás dispuesto a transformarte y a cambiar, todo sencillamente se alinea. Se confabula todo, para que lo logres. Exacto, todo se alinea para que las cosas empiecen a transformar, pero solamente también si tú estás dispuesto o dispuesta a cambiarlo, si tú tomas la decisión. Porque si lo dices de dientes para afuera, como que sí, quiero transformar, yo quiero cambiar, pero no te mueves, no sales de tu zona de confort, no haces ese pare, no escuchas tus pensamientos, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Entonces, para esa persona sí es posible, y quiero que te quedes con el pide ayuda, y si no tienes a quién pedirle ayuda, pídele ayuda al mejor coach, al gran rey de reyes, que es el que te va a guiar realmente. De hecho, él es el que te pone las personas, él es el que te pone todas las situaciones para que tú empieces a salir de ahí. Pero si no tienes nadie, pide ayuda. Pero pide ayuda desde la rendición, no desde dime qué es lo que tengo que hacer y ya, porque tampoco va a venir con esa voz, o tampoco, yo siempre digo, exacto, yo siempre digo, o me gusta imaginarme a Dios como una figurita que está jugando una partida de parqués, ¿no? Entonces, yo me imagino como que él está ya diciendo, bueno, vamos a mover este caballo y ahora te toca jugar así. Entonces yo me lo imagino así. Y él no va a llegar a decir, toma esta fichita, muévela acá. Él nos dice, él nos muestra, pero quienes tenemos que poner acción somos nosotros. Entonces, agárrate de él si no tienes a quien pedirle ayuda. Y además, para eso hay redes, hoy en día hay mucha información, hay libros, hay muchos sitios. Si tú no te mueves y no pides ayuda, pues va a ser muy difícil salir de ahí. ¿Y cómo te encuentran en redes? Bueno, me encuentran en redes como coach @Lorena Valencia. Estoy pensando si le pongo voces en movimiento, pero eso es un proceso que ya miraremos más adelante. Sin embargo, pues por Instagram, por TikTok me pueden encontrar como escriben el coach Lorena Valencia, y ahí pues pueden encontrar. También pueden escuchar un programa de radio que tengo todos los miércoles a las 11 de la mañana, se llama Inspiraciones Matutinas. Pueden oírlo a través de las redes sociales de la USB Radio o a través de la 89.4 FM. 89.4 FM. Lorena, ¿qué te llevas de este espacio? No, pues yo me voy súper emocionada, me siento como una famosa dando una entrevista. ¿Lo eres? Lo eres. Lo soy. Me siento famosa haciendo esta entrevista, la verdad que es una experiencia muy bonita, nunca me habían hecho una entrevista así que muchas gracias por haber querido compartir este espacio conmigo, Maribel, por haberme invitado. Y nada, que me llevo pues lo mismo que te he dicho desde el principio, que mi historia sí es importante y que sí se puede, eso mismo que yo les estoy diciendo a ustedes, que sí se puede, hoy me lo digo a mí misma también, sí se puede, Lorena, dale con nervios, sin nervios, como estés, pero pon acción, sal de ahí de ese lugar y haz que tu movimiento crezca muchísimo. Entonces me llevo la satisfacción pues de contar pues
mi historia, de saber que va a llegar a muchísimas personas. Hoy me siento más confiada de decirlo, de hablarlo. Esto no pasaba hace un par de meses, de años, pero me llevo más seguridad también, ¿sabes? Esto como que me empodera más para salir y decir, vamos con toda, Lorena. Vamos con toda. Gracias, Lorena. A ti, Ha sido un Maribel, gusto muchas conocerte. gracias. Muchas Igualmente, gracias. gracias.